Hola alumnos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy día vamos a ver persona del terapeuta. En esta clase quiero que veamos los dilemas éticos de la práctica del psicólogo. Nosotros como psicólogos enfrentamos una serie de dilemas a lo largo de nuestra labor profesional. Así que quiero que veamos algunos. Número 1. El dogmatismo escolástico. Nombre raro, pero se refiere a la actitud del psicólogo que da por supuesto que su propia orientación o escuela psicológica es la capaz de responder óptimamente a todos los problemas planteados por el paciente. Esto tendría que ver directamente con los problemas éticos de capacitación teórica y práctica recibido en las diferentes escuelas universitarias respectivas. 2. La actitud de imprudencia temeraria. Es cuando el psicólogo acepta tratar a un paciente utilizando procedimientos o dinámicas terapéuticas que él no está capacitado para emplear. Si el dogmatismo escolástico tiene que ver con la orientación teórica básica recibida por el profesional, la imprudencia temeraria se relaciona más con una actitud permanente y subjetiva del propio profesional cuando enfoca su práctica concreta. Otro punto son aquellos aspectos éticos de la estructuración ética de la relación entre el terapeuta y el paciente. Acá nos encontramos con algunas dificultades. Por ejemplo, número 1, el imperativo de la veracidad. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los presupuestos éticos esenciales y básicos de toda correcta relación entre un profesional de la salud mental y una persona. 2. El consentimiento informado. ¿Tiene que el psicólogo solicitar el consentimiento válido cuando inicia una terapia psicológica? ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el mínimo necesario que se debe exigir para hacerlo? La forma como una persona es informada con respecto a las posibilidades, expectativas y molestias que puede acarrear el hecho de iniciar una relación psicológica determinada es esencial desde el punto de vista ético. Es por esto que el imperativo ético de lograr el consentimiento tiene que ser siempre un deber, un principio. La confidencialidad o secreto profesional. Aunque esto es un tema muy obvio, no siempre es cumplido de la misma manera que se entiende su imperativo ético. La revelación de datos que pertenecen al paciente sin su autorización puede hacerse de forma accidental o intencional. Es importante que el paciente sepa que sus datos serán confrontados con un supervisor terapéutico, por ejemplo. Y por eso, al empezar la relación, deberá dar su consentimiento en ese sentido. Pero aparte de esta necesidad de tipo técnica, la confidencialidad de los datos del paciente no siempre es custodiada como debería hacerse. Los comentarios que se hacen a colegas, por ejemplo, sin un propósito que tenga directo beneficio en la terapia de un determinado cliente, solo es una de las tantas maneras en que el derecho a la confidencialidad es vulnerado. En otros casos, la obligación ética es la contraria. El profesional debe revelar los datos confidenciales del paciente a una costa de la ruptura profesional. Pensemos, por ejemplo, en personas con severas depresiones que amenazan con suicidarse, pero que no quieren avisar a su pareja o familia, ni quieren recurrir a un psiquiatra o a un tipo de internación. Otro ejemplo pueden ser sujetos paranoicos que corren riesgo inminente de pasar a la acción y llevar a cabo una agresión a un tercero inocente. En ambos casos, el profesional debe romper el imperativo ético de preservar la confidencialidad porque cede la norma ética ante el principio fundamental, el deber de no perjudicar el bien premoral básico, la vida, sobre todo si es la del tercero inocente. ¿Qué consecuencias éticamente problemáticas puede haber en una relación entre terapeuta y paciente? Bueno, está el riesgo de la manipulación. El límite justificable entre el continuo de respeto, orientación, persuasión, orientación y dirección, sugestión, coacción, imposición, no siempre es claro, especialmente para algunas técnicas psicoterapéuticas. El riesgo de manipulación del paciente está en el centro del problema ético de la práctica psicológica.
Entre las distintas posibilidades de llevar a cabo esta conducta no ética se encuentra, por ejemplo, la imposición de valores personales. Acá va desde la actitud del psicoterapeuta centrado en sí mismo, de tal manera que se hace incapaz de velar por el verdadero interés de su paciente, hasta la búsqueda más o menos consciente de influir en el mundo de los valores y filosofía de vida de la persona. La imposición de valores puede estar relacionado con los roles y estereotipos sexuales en la pareja, con el ideal de familia, con los valores políticos, religiosos, laborales o étnicos. Otro dilema ético que puede surgir es la explotación económica. Puede darse cuando la relación psicológica se continúa sin beneficio claro para el paciente, solo por interés económico del profesional. En otras ocasiones, el resistirse a romper la relación no se debe al interés económico, sino a los dinamismos psicoafectivos del psicólogo, que se niega a aceptar que el paciente ya no necesita de él. Otro dilema son las relaciones extraterapéuticas. Acá la pregunta es si la relación humana entre psicólogo y la persona fuera del contexto terapéutico es conveniente o inadecuada. Este asunto tiene un amplio espectro y va desde los contactos triviales del profesional que se encuentra compartiendo con su paciente un mismo ámbito social hasta la relación erótica. Mucho se ha escrito sobre el punto, pero sigue siendo un tema que suscita muchos interrogantes éticos. Dentro del mismo rubro de problema, podemos situar el referido al grado de intimidad que un terapeuta puede compartir con su paciente. Algunas corrientes psicológicas son decididamente contrarias a que la relación terapéutica sea bilateral y que el profesional comparta asuntos de su propia intimidad con un paciente. En cambio, otras corrientes son favorables y lo consideran un ingrediente necesario para el proceso terapéutico. Este es un tema abierto y complejo que suscita muchos interrogantes éticos que merecen ser abordados de forma más sistémica. Hay otros dilemas relacionados con asuntos éticos con determinados grupos humanos. Es un problema que recorre horizontalmente toda la práctica psicológica. Acá nos referimos a la atención psicológica a niños, adolescentes, ancianos, enfermos mentales crónicos. En relación con todos estos pacientes hay terceros implicados que son los padres en caso de niños, adolescentes o en caso de algún tipo de discapacidad severa o enfermos mentales crónicos, y de hijos en casos, por ejemplo, de ancianos. ¿Tiene que el psicólogo ser fiel al adolescente o a sus padres, al anciano o a sus hijos o a su cuidador? ¿Cuándo da por hecho que tiene que haber autonomía completa de parte de un paciente dado, por ejemplo, un adolescente de 14 años, respecto a los terceros presumiblemente involucrados con su vida? Existen aspectos éticos relacionados con la investigación en psicología. La experimentación clínica es un viejo asunto en la historia de la medicina, pero aquí nos vamos a referir a la investigación con la psiquis del humano. Evidentemente, la coacción sobre la libertad de los sujetos de investigación puede darse desde situaciones banales hasta las que son éticamente escandalosas. Por ejemplo, un ejemplo de coacción vendría a ser la de un profesor de psicología que invita a sus alumnos a participar libremente en un cuestionario de investigación, pero que señala a aquellos que no quieren participar como poco colaboradores. Antes de terminar, me gustaría indicar algunos aspectos éticos que son propios de la práctica psicológica. El primer problema ético que se podría suscitar con la práctica de alguna psicoterapia es con respecto a su real eficacia y así compensa la disposición del tiempo, el esfuerzo y el dinero que implica su empleo. Actualmente, en general, las psicoterapias parecen estar bien establecidas. Una de las últimas estadísticas indica que el promedio de eficacia del conjunto de las psicoterapias es al menos de un 70% contra un 30% de los pacientes que mejoran en forma espontánea. Esto no quiere decir que no haya que hacer un seguimiento permanente del grado de eficacia que pueda tener cada una de las terapias psicológicas tomadas individualmente. Otro punto es qué meta y objetivos se proponen algunas psicoterapias. Es obvio que no cualquier meta u objetivo buscado por un paciente es aceptable éticamente y digno de considerarse por parte del psicoterapeuta.
Sin duda, a ningún psicólogo se le ocurriría que la meta de vencer la inhibición a matar al cónyuge fuese aceptable éticamente. Ojalá nadie dudara que es ilícito ayudar a un torturador que consulta para que el psicólogo le ayude a sobrellevar la angustia que le genera el interrogar, por ejemplo, vigorosamente a sus detenidos. Pero independientemente de que puedan decirse que estos casos jamás se presenten en la realidad, son ejemplos que nos sirven para llamar la atención sobre el hecho de que no toda meta u objetivo terapéutico planteado por un paciente o un psicólogo es de por sí justificable para una ética racional cuyos valores éticos básicos estén basados en la Declaración de los Derechos Humanos. Otro punto es si la concepción de lo sano es neutra éticamente. La psicología es una ciencia que no es neutra desde el punto de vista antropológico. Las diversas ocasiones en las que el psicólogo toma postura frente a lo que es normal o anormal, sano o enfermo, implican concepciones no meramente científicas de lo que es el ser humano para llevar implícitamente un deber ser con claras implicaciones de tipo ético. En este sentido, es que Breggin piensa, por ejemplo, que toda forma de terapia implica una visión utópica del ser humano y sus relaciones con la sociedad y el Estado. Sin embargo, no todas las escuelas de psicoterapia o psicoterapéutica coinciden en lo anterior, ya que se preguntan, ¿existe la libertad o la autonomía o son apenas fantasías? ¿Es posible y realista buscar que un individuo recupere su autonomía para decidir su propio mundo de valores? ¿O lo único que debería pretender es facilitarle la adaptación sintónica a aquellos determinismos que él reconoce como propios? Tanto si se considera imposible la autonomía del paciente, como si se considera esta el único objetivo posible de una psicoterapia, es indudable que en un caso o en otro nos estamos introduciendo en el terreno ético y tomando postura que va mucho más allá de lo meramente científico y técnico. Un punto importante es cuando una praxis psicológica se vuelve mala práctica. La inmensa mayoría de los psicólogos son profesionales competentes, responsables e implicados con la tarea de ayudar al paciente a que encuentre su propio camino de vida, libre de toda traba psicoemocional. Sin embargo, las psicoterapias pueden ser usadas de forma perjudicial para los pacientes. La mala praxis no es rara en la práctica profesional, pero con frecuencia creemos que son los miembros de otras profesiones los que hacen las cosas incorrectas mientras escuchamos de los colegas las cosas positivas que hacen y sus éxitos terapéuticos en beneficio de sus pacientes. Por el contrario, sobre los errores hay una especie de velo del silencio. La incompetencia, sin embargo, no es extraña, y quienes sufren las consecuencias suelen ser los pacientes que consultan desde su desconsuelo, desde su conflicto o su desconcierto. Un punto interesante a discutir en el rol del psicólogo es si es un narcisismo éticamente irresponsable. En toda la sociedad hay una minoría de psicólogos que no se sienten implicados por atenerse fielmente a los mínimos éticos comunes requeridos por los códigos de ética de los colegios respectivos. Estos profesionales se sienten comprometidos fundamentalmente con sus propios intereses. Un sentido de lealtad profesional mal entendida podría llevarnos a pensar que las conductas éticamente irresponsables de estos psicólogos se arreglarán por sí solas según las leyes del mercado. Se supone que los pacientes, luego de haber sido perjudicados una y otra vez por estos psicólogos, recurrirán a otro tipo de psicólogo, mientras que los malos profesionales se quedarán sin clientes. Pero hay varios motivos para pensar que esto no es necesariamente así. En primer lugar, porque los psicólogos con mala praxis seguirán perjudicando individualmente a los pacientes que ingenuamente recurran a ellos y seguirán consiguiendo pacientes sin que nadie se los derive. Pero en segundo lugar, sucede que la impericia, negligencia o conductas éticamente improcedentes son notorias solo en un muy bajo porcentaje de casos, aquellos más graves. En la mayoría de las ocasiones, las conductas éticamente cuestionables de este tipo de psicólogos no pueden ser conocidas por los demás colegas, porque primero, los psicólogos no se supervisan y por lo tanto un colega no puede darse cuenta de cómo funciona otro colega. Otro punto es que muchas veces estos profesionales no toman apuntes de sus propias entrevistas ni registran por medio de grabaciones lo que hablan con el paciente, de manera que ni el paciente ni otro colega podrían saber a posteriori cómo han sido sus intervenciones en caso de querer evaluarlas.
Si el paciente protesta porque no progresa, este tipo de psicólogos explican ese hecho atribuyéndolo a la resistencia del paciente o lo acusan de que no se esfuerzan suficientemente o de que su ambiente está incidiendo de tal manera que invalida lo que él intenta hacer como psicoterapeuta. Este tipo de psicólogo atiende a sus pacientes a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, de forma tal que siempre es posible afirmar que la persona está en un proceso de mejoramiento y que los aparentes deterioros no son más que parte ineludible del proceso de recuperación. El paciente encuentra entonces una explicación coherente y los demás colegas, en caso de conocer al paciente, también encuentran lógica a esta explicación a este tipo de psicólogo. Este tipo de psicólogo crea una dependencia afectiva con el paciente, de manera que éste nunca llega a ser consciente de un posible estancamiento del proceso terapéutico, ya que se siente cómodo y gratificado en la relación entablada. Además, este tipo de psicólogos insisten en que el cliente ya ha cambiado, pero que todavía no es suficientemente lúcido para darse cuenta de ello y por eso manifiesta insatisfacción con la relación terapéutica. Hay algunos otros dilemas, como por ejemplo cuando el psicólogo no trabaja en la clínica individual y por lo tanto se tiene que enfrentar a reglamentos o a protocolos diferentes a la práctica clínica. Y eso, chicos, ojalá que les haya gustado y les haya parecido interesante. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Bye.